En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta noche. Un gusto de parte de un servidor seguirles compartiendo estas enseñanzas que espero yo que sean de tu interés. Siempre es importante hablar, exhortar, darles una pequeña prédica, una enseñanza afuera a tiempo y a destiempo, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Hoy quiero hablar en esta noche con respecto a la tabla de la Ouija. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya tienen conocimiento de esto que les acabo de comentar. ¿Sí? ¿Qué es la tabla de la Ouija? ¿En qué nos perjudica? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué daños podemos adquirir por ignorancia, que es la verdad, por desconocimiento? ¿Qué daños podemos adquirir a través de estas prácticas demoníacas? Es importante que tengamos conocimiento de muchas cosas, porque a veces, como dice el dicho, la tentación, eh, como dice la tentación, como la tentación, se me olvidó, perdón, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato, perdón. Entonces, es importante que, que si tú no tienes conocimiento, que pongas atención de lo cual yo te voy a transmitir ahorita, ¿sí? Quiero hablarles con respecto a la Ouija. ¿Qué es la Ouija? ¿De dónde viene esta situación? Esto viene de Estados Unidos en el año, según narra la historia, en 1967 ya ya existía esta situación de esa famosa tabla de la Ouija, ¿sí? Posteriormente, 6 años después, agarró más auge esta situación. Eh, Se dice que incitaron a 20 millones de personas a comprar la tabla de la Ouija, o sea que fueron tentados, pues, tentados en el sentido de meterles curiosidad por saber qué es ese juego, ¿sí? A eso me refiero que fueron tentados eh, 4 o 5 mil personas incitaron a 20 millones de personas estadounidenses a comprar esa famosa tabla de la Ouija. La tabla de la Ouija no es más que una tabla de 60 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Esa es la medida de la Ouija, que trae en la parte superior el alfabeto, ¿sí? Todo el alfabeto completo. En la parte derecha viene una respuesta, viene una palabra que es sí y del otro lado un no, ¿sí? Eso es en sí, en general, lo que es la Ouija, una tabla en la cual eh, el juego que se lleva a cabo es de que tú haces preguntas a la tabla y la tabla, pues, lamentablemente tiene poder, pero es un poder demoníaco, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con esta situación? De que el maligno toma poder de las personas, puede poseer y tomar los cuerpos de las personas, ¿sí? Ha habido situaciones en que es prácticamente venderle tu alma al diablo, así literal. ¿Por qué? Porque eh, es eh, llamar a los espíritus, querer tú saber cuál sería tu futuro, cuál sería tu destino. Y sabemos que todo ese entorno, todo relacionado a las adivinanzas,
hablar con los espíritus, sabemos que eso no es de Dios. Aquí hay dos situaciones que siempre tenemos que tener nosotros claros. No hay más que el bien y el mal, ¿sí? De ahí partimos. Existe el libre albedrío, que quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es lo que nos conviene, qué es lo que queremos hacer. Así. Ese es el libre albedrío. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, lo digo ahora, ese libre albedrío se ha convertido en libertinaje, ¿sí? Ese libre albedrío se ha convertido en libertinaje. Entonces, no puede ser posible esa situación de que por ignorancia, vuelvo a repetir, la tentación, la tentación se manifiesta de muchas maneras, no nomás en el deseo carnal. La tentación se manifiesta en querer probar y saber yo alguna situación que desconozco muchas veces, pero la tentación me incita a hacerlo, a probarlo, ¿sí? Como es en este sentido lo que es estas prácticas de la Ouija, que no es más que en otro sentido tú entregar tu alma al diablo, venderte tú al diablo. Entonces, hay mucha información con respecto a la Ouija, que ha habido testimonios, pero testimonios lamentablemente desastrosos, ¿sí? Que se han provocado accidentes, que llegas tú a adquirir un conocimiento de o sea, psíquico. Tú puedes llegar a adivinar, a pronosticar muchas situaciones, pero sabemos que el maligno también tiene poder, claro, no más que Dios. Pero después de todo, el maligno tiene poder que se manifiesta a través de las personas que hacen estas prácticas. Ahora, ese es en ese sentido histórico, ¿sí? En este mundo relativismo que tenemos, o sea, que se sabe, que se vive, que hay testimonios desagradables, desastrosos. Eso es la historia. Ahora, a nosotros como cristianos, ¿qué es lo que nos debe de interesar o lo que nos incumbe? A nosotros como cristianos lo que nos importa y y nos incumbe es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano se equivoca, ¿sí? Nadie es perfecto y nos podemos equivocar de muchas maneras. Voy a dar lectura a Deuteronomio capítulo 18, verso 9 y siguientes. Hay varias citas bíblicas con respecto a estas reprobaciones de comportamientos que existen en el ser humano. Pero para mí, esta cita de Deuteronomio en cuestión de adivinación, de espiritismo, de hechicería, de todo aquello que es más que prácticas demoníacas, para mí esta cita bíblica es bastante convincente. Todo es palabra de Dios y no se pone en tela de juicio. Pero para mí, esta cita bíblica de Deuteronomio con respecto a esto, de lo que es la Ouija, qué representa, qué daños ocasiona, provoca, causa daños psíquicos, psicológicos, causa daños psicológicos y eh, es prácticamente robarte también tu voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no eres tú el que actúa por sí mismo. Ya es una fuerza demoníaca maligna que actúa dentro de tu ser. El hecho de que tú seas practicante constante de esta famosa tabla de la Ouija. Eh, Somos libres de hacer lo que nos convenga y decidamos hacer. Por eso tenemos el libre albedrío. Pero si es mi deber, aclaro, eh, como yo les he compartido y les he exhortado, lo bueno y lo malo que existe en el mundo y que nos afecta o nos beneficia en este mundo, de lo poco que yo les he compartido, de acuerdo a las enseñanzas
que yo les he dado, que yo les he compartido. Pero es mi deber también exhortarles. ¿Por qué? Porque también el canal es para niños, es para jóvenes y principalmente es donde radica el principal eh, desconocimiento, ignorancia, ¿sí? O cuando siendo uno joven es más tentado a estas situaciones, el saber qué se siente, el probar algo diferente, algo nuevo, algo que me platicaron, ¿sí? La tentación lamentablemente está ahí siempre, siempre ahí. Y la tentación no es negociable, no es negociable. Es mejor darle vuelta a la hoja, retirarnos de una situación de pecado como es estas prácticas de la Ouija. Voy a dar lectura nada más a Deuteronomio capítulo 18 para que tú también tomes nota, igual lo analices, lo leas, lo escuches con calma, que esta situación no es grata a los ojos de Dios, ¿sí? Hay diversidad de pecados, claro, pero hay situaciones que nos pueden marcar, como esta situación, que es grave, ¿sí? Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, ¿sí? Aquí ya empieza a hablar de esta situación, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. Aquí en la Ouija no es más que consultar a los espíritus, pedir, saber de tal o cual persona, viva o muerta, después de todo es consultar a los espíritus, y eso es condenable. Aquí están las Sagradas Escrituras. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto. Yahvé aborrece a todos los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Palabra de Dios. Yahvé aborrece todas estas prácticas que son abominables. Entonces, es mi deber, exhortarte y decirte estas situaciones de que si tú llegaste a hacer estas prácticas o que llegó por tu pensamiento llegar a hacerlo, olvídate de situaciones. Somos pecadores, pero no es lo mismo, por ejemplo, que, eh, que robes, por ejemplo, una manzana, por ejemplo, a que eh, provoquemos la ira de Dios en ese sentido, porque es tentar a Dios el hecho de que pongamos la confianza en un Dios falso, porque es un Dios falso acudir a estos brujos, a esta clase de juegos, es un Dios falso, es un ídolo. Ahora la pregunta es, ¿Dios es celoso trayendo a colación Éxodo 24, ¿es Dios celoso de una imagen o de un ídolo? Dios es celoso de un ídolo. Y estas prácticas a las cuales podemos acudir es convertirnos nosotros en idólatras. ¿Por qué? Porque le rendimos culto a un ídolo. Un ídolo es un Dios falso. ¿Sí? He ahí la importancia. He ahí la importancia de que si ya tenemos el conocimiento, renunciemos a todas esas prácticas de adivinaciones. Lamentablemente recurrimos ahí
¿Por qué hemos perdido la fe? ¿Por qué hemos flaqueado en la fe? ¿Sí? Hemos perdido nuestra identidad como cristianos. Por eso acudimos a lo sencillo, a lo fácil, a lo práctico, a lo cómodo. ¿Sí? Pero puede estar en riesgo nuestra salvación. Y eso es lo más importante. Medita por un momento si es que tú has acudido a estas clases, a esta clase de prácticas, de acudir a esos juegos de la Ouija. Medita por un momento, ¿sí? Y renunciemos a esas situaciones porque lo que hacen es perdernos, alejarnos de Dios y que el maligno tome fuerza de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Tenemos que tener en claro nosotros que somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no obstante que somos pecadores, pero que realmente hagamos un esfuerzo por liberarnos de situaciones que no deben de ser entre nosotros. Que esta enseñanza, que esta exhortación, que esto que te acabo yo de exponer haya sido de tu interés, que realmente tomemos conciencia de nuestros actos y que poco a poco hagamos un esfuerzo por tratar de ser mejor personas y tratar de glorificar a Dios con nuestras vidas. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.